hay 5 libros de estos que abarcan el total de la materia. Para la unidad 1 entra este libro de Caglia que se llama Conceptos Preliminares. Hay otros libros, por ejemplo, el segundo libro que abarca la unidad 2 es La conducta humana de Toff. El tercero es La actividad mental de Colombo y Stasienko, que engloba la unidad número 3. La unidad número 4 tiene un libro blanco que se llama Lo inconsciente de Toff y de Rojo. Y bueno, esos libros de Eudeva van acompañados de los apuntes que publica La Fuga, que son la selección de los textos fuentes, es decir, de los capítulos de los distintos autores que entran por unidad. En el caso de la unidad 1, además de este libro, va el capítulo 2 de la antropología filosófica de Hasider, y va el capítulo 1 de las estructuras elementales del parentesco de Stroh. Bueno, en la unidad 2 hay también un capítulo de Watson sobre el conductismo. En la unidad 3 hay un capítulo de Piaget. Entonces acá en la planta baja, hace un rato de una cola así muy grande de gente comprando los materiales que se venden. De un lado está el juego y del otro está el juego. ¿Lo de Casier está en este? No. Acá. Miren, esto que tiene acá la permiso, Sí. la guía, no es necesario que gasten plata en esto, porque la mayoría de las actividades de la guía Está figuran en en el... acá. Sí, yo me di cuenta después. Ah, Está en recursos. Cliquear recursos y fíjate dice actividad 1, 2, actividad 3. Mira, no me acuerdo el orden, pero sí te vas a encontrar con el video de presentación, te vas a encontrar con programas de radio, con los apuntes de cátedra. Los apuntes de cátedra son como resumen que hemos elaborado nosotros de cada unidad. Y buenas actividades. En las actividades, bueno. Usted dijo 5 libros, pero son estos y el de pluralidad ese no entra en esta cátedra. No. Va. O sea que son estos. Conceptos preliminares, la conducta humana, la actividad mental y lo inconsciente. Estos 4. Si yo dije 5, son 4. Era para Colombo. Exactamente. Son estos 4 libros más la selección de textos fuentes que tiene la fuga. Con eso, ese es el material obligatorio sobre que nosotros tomamos los exámenes. Esto, bueno, ella lamentablemente invirtió, ¿cuánto lo pagaron? En todo me cobraron 143. El ticket no lo tengo acá. ¿Cómo se llama? Porque, 143 esto más otros 3 libritos. ¿Entendés? Bueno, pero ella, claro, porque ella compró todo y le cobraron 260. 3 libritos, ¿entendés? Claro. Y eso, 140. Ah, pero sin los apuntes. No sé. Porque la anterior... No, esto no, selección de texto. Mira, esto no me lo digo. No, pero porque eso lo vende la fuga. Ah, La que está acá abajo abierta. Claro, está. Pero Ifuga igual estaba vendiendo estos. A la derecha tenés una cosa y a la izquierda ¿está abierto otra. hasta tarde? Sí. Sí. Bueno, Creo que dijo hasta las 9. hasta las 9. La selección de textos que están en la fuga, ¿no está también subida en la página con el PDF o es otra cosa? Que son distintos. No, eso no está subido. No sé, porque yo compré esto y la guía de estudio. Compramos todo juntos. ¿Cuánto te salió la selección de textos? No todo. ¿No? 12. Para que te digo, para que me fijo al vuelto y te digo. Sí, en la página hay algunos, pero no sé si eran de las apuntes de la fuga. No, de la fuga no lo yo me la recorrí y no lo encontré. No, lo que pasa
pasa es que hoy en día con Yo el le hice ebook en hay el muchos 38. materiales que, bueno, si uno tiene un ebook o tiene una computadora y más o menos se pone a buscar, bueno, todo. Texto, qué sé yo, de editor, que ha tratado muchos años. La guía 48. Hoy en día no hay. Bueno, a mí la guía de texto me la cobraron 67. Pero bueno, 63, hasta el 48. porque te digo esto porque hay pululan muchos kioscos y fotocopiadoras que venden cosas y algunos tienen cosas que están bien y otros son medio truchas. Entonces lo certero y lo que está bien es lo que venden acá. En el anterior tutorial había una chica que había comprado en Martínez una anillado, tenía todos los textos de Udeva más los textos fuertes y lo había pagado 200 pesos. Estaba mejor la impresión. No, pero igual no me arrepiento de haber comprado esto porque a mí me gusta tener impresas las cosas. Yo soy antigua. Todo bien con la computadora, pero... Sí, hay veces que, bueno, sí, de verdad, yo también me gusta mucho, a veces uno necesita subrayar y que marcar los colores en la pantalla resulta. Bueno, cada uno, digamos, el tema de las actividades subidas el código es imprimir. Claro, sí. Pero bueno, lo importante en todo caso es estar siempre atento o darse una navegada diaria a ver qué es lo que acontece en el foro, qué es lo que pasa, si hay una novedad, o en el caso del chat, lo mismo. Es decir, disponen de muchos recursos que es interesante que los utilicen. Bueno, leyeron, o sea, es una pregunta que a veces es conveniente que ustedes vengan con el material leído, pero sucede que a veces para una primera tutoría mucha gente viene a ver qué pasa, qué sé yo. ¿Tuvieron la inquietud o pudieron leer algo de la unidad 1? Sí, leí el libro de conceptos preliminares. Leíste conceptos preliminares. ¿Te resultó accesible? Sí, yo que lo vi en el científico, sobre todo en la última parte, pero eso no me dio mucho cuando se va a dejar el libro de la filosofía, cuando empecé la parte de conductivismo, eso, más o menos. Bueno, para la unidad 1 nosotros vamos a desarrollarla en dos biologías. Esta y la próxima. El resto, todo leer, Yo leí lo mismo y bueno, sí, es fácil, no es accesible, no me pasa nada. No es lo que dice el compañero de la psicología de la filosofía, bueno, todos más o menos intuitivamente o no tan intuitivamente, algunos han tenido psicología en el secundario, venimos con una idea de lo que es la psicología. ¿Qué se les ocurre o cómo podrían intuitivamente, para comenzar, definir de qué se ocupa la psicología? Pensamiento humano. Acá la compañera habla del pensamiento humano. Pero bueno, el texto dice que tampoco lo No hablemos del texto. Apelo al conocimiento vulgar, común, que ustedes tengan. No me refiero al texto. Acá ella habla ahora del pensamiento. ¿Qué otra cosa se les ocurre pensar? ¿Cuál es el campo? Acá el compañero dice el comportamiento.
pensamiento, por otro lado tenemos comportamiento, alguna otra cosa. El desarrollo emocional y mental de la persona a medida que avanza en varios casos. Bueno, acá tenemos algo más complejo aún. Tenemos el aspecto emocional, tenemos el desarrollo de la cosa de El desarrollo que la persona en diferentes etapas de la vida. bien. Es decir, la compañera, supongo que agrega la idea de pensamiento, la idea de lo emocional y la idea de desarrollo. Además, alguna otra así. Temor tendría que ser la parte emocional también, temores. El temor es una emoción. Temor es una emoción. Bueno, a lo largo de la historia de la psicología, de una corta historia, porque la psicología como ciencia, como disciplina científica, arranca en el siglo XIX y más específicamente con la creación del laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en 1879, Leipzig. Habitualmente esta es la fecha que prácticamente todos los manuales y tratados de psicología hablan como el origen de la psicología como una disciplina científica. Para el objeto de estudio de la psicología era la conciencia. Entonces es muy importante, ya que hablamos de disciplina científica, decir que toda ciencia, todo discurso que pretenda ser científico necesita recortar un campo que vamos a denominar objeto de estudio de esa disciplina y va a necesitar una metodología, un método para abordar, para investigar ese campo objeto de estudio. A lo largo de la historia, de una corta historia que arranca en 1879 hasta nuestros días, el objeto de la psicología fue variando, fue mutando. Tal es así que en otra fecha muy importante, 1912, un autor, John Watson, va a decir que el objeto de estudio de la psicología es lo que vos decías, el comportamiento, la conducta. Y va a decir que la conciencia no merece ser un objeto de estudio porque la conciencia no es aprehensible por la ley de los sentidos. Toda disciplina, para ser una disciplina científica, tiene que estar, para este autor, basada en hechos que son observables. Y la conducta, entendida como una manifestación externa, visible, Watson entendía que la conducta eran movimientos musculares y secreciones glandulares. Es decir, hay una transformación del objeto de estudio y por consiguiente también del método. Ya vamos a ir viendo. Otros autores van a plantear otras cosas, van a plantear, por ejemplo, la cuestión de la personalidad. En fin, hay tantos métodos y tantos objetos de estudio como corrientes epistemológicas existen en la psicología. Ustedes saben que la epistemología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar cómo se producen los conocimientos científicos. Entonces, existe la psicología, pero existen
diversas maneras de abordar el hecho psicológico. De todas maneras, para poder nosotros abordar algo de la psicología, necesitamos decir que, digamos, la psicología estudia un cierto aspecto del mundo humano. De ahí que se diga habitualmente que la psicología forma parte del conjunto de las llamadas ciencias humanas. Entonces vamos a necesitar definir, darle consistencia a la noción de ser humano, porque todos nosotros sabemos lo que es un ser humano. Entonces necesitamos darle una consistencia técnica. Estamos diciendo cómo podemos diferenciar al ser humano de otras especies biológicas. Para eso nosotros vamos a plantear la existencia de tres perspectivas. La perspectiva filosófica, y la vamos a abordar a través de un filósofo neokantiano alemán que se llamó Ernst Cassirer. Vamos a tomar otra perspectiva, que es la perspectiva antropológica, a través del encuadre y la óptica de un antropólogo y etnólogo francés que se llamó Levi Strauss. Y vamos a finalmente abordar la perspectiva psicológica a partir de las nociones básicas del psicoanálisis. Hay distintas corrientes dentro del psicoanálisis, desde que Freud forma el corpus de la teoría psicoanalítica, pero prácticamente todas las corrientes tienen un mismo punto de vista cuando entendemos la perspectiva psicológica. Profesor, Cassirer dijo que es de la línea kantiana. Sí, es un neokantiano. Bueno, hay un par de ejes que es importante tener en cuenta con este tema de las perspectivas, y es que hay toda una corriente de pensamiento que plantea la continuidad entre el mundo natural, biológico y el mundo humano. El principal exponente de esta idea de que hay un continuo entre el mundo biológico y el mundo humano es un autor muy importante que vamos a desarrollar más específicamente en la clase que viene, es importante que nos en cuenta ahora, que fue Charles Darwin. Darwin, en el año 1859, publica un libro que revolucionó el mundo científico y por fuera del mundo científico también causó una enorme conmoción, que es, el libro se llama El origen de las especies. Darwin anduvo, se hizo un viaje alrededor del mundo y se detuvo en la Argentina, fundamentalmente
evolución divina no es alguien que está por fuera de la cadena biológica de las especies, sino que es una especie de antropoide que evolucionó hasta transformarse en lo que hoy conocemos como hombre. El núcleo de la teoría de Darwin es que las especies nacen de un tronco común y tienen una continuidad a lo largo de la evolución. Entonces hay una cosa que es muy interesante que ustedes tengan en cuenta. Las transformaciones, las mutaciones biológicas son muy lentas y las transformaciones y los cambios culturales, por contraposición, son muy rápidos. Esta cuestión de la lentitud de lo biológico y la rapidez de lo cultural es algo que va a atravesar toda la materia. Buena parte de las teorías que vamos a ver en la unidad 2, es decir, de las teorías de Watson, se van a apoyar, entre otros, en Darwin. Y van a producir extrapolaciones de lo que sucede en el mundo animal, sobre todo las conductas, y se van a transponer al mundo humano. Y ahí está básicamente la gran crítica que se le hizo al evolutismo. Si bien Watson trabajó, experimentó, en el campus hay un video, hay algunos fragmentos fílmicos, hay uno de Boone, hay otro de Watson, hay un experimento que hace Watson con ratones. Bueno, toda su teoría va a pivotear básicamente sobre la idea de que hay una continuidad. El ser humano es una continuidad biológica de las especies animales. Por contraposición, va a haber otras teorías que van a plantear que hay un corte o ruptura en el caso del mundo humano con respecto al mundo animal. Levi-Strauss participa de la idea de que hay un corte, de que hay rasgos que son diferenciales entre el mundo animal y el mundo humano. Pero vamos a empezar a abordar la perspectiva filosófica de la ciencia. Cassirer toma a un autor, a un biólogo que se llamó Thomas Watson. Este biólogo alemán plantea qué es lo que caracteriza a todo organismo viviente. Dice, todo organismo viviente está perfectamente adaptado a su ambiente. Dice, por ejemplo, en el mundo de la mosca hay cosas de mosca. En el mundo del erizo hay cosas de erizo. Hay una perfecta sincronía entre cada especie y el entorno en el que esa especie se desarrolla. Entonces dice, bueno, cada especie posee lo que él denomina círculo funcional. Ese círculo funcional le permite estar sincronizado con el medio ambiente a partir de que tiene un aparato receptor que le permite captar, receptar los estímulos que provienen del entorno y tiene un aparato efector
que le posibilita producir respuestas a esos estímulos que vienen del medio ambiente. Los estímulos son varios. Uno puede decir que hay estímulos que provienen del medio y hay estímulos que provienen del exterior. Si yo tengo hambre, yo, ser humano, o qué sé yo, una ameba, voy a tener un estímulo interior de hambre. No me viene de afuera el estímulo. Ahora, si yo recibo un ataque, si yo, qué sé yo, toco un fierro que tiene electricidad, voy a recibir, o si alguien me pega con un palo o me atropella con una moto, voy a recibir un estímulo que viene del medio. Es decir, hay dos tipos de estímulos. Un estímulo interior, interno, y un estímulo exterior. Todo organismo vivo está acoplado, está provisto de un aparato receptor y de un aparato efector que le posibilita coordinarse con el medio ambiente. Tomando lo que dice este biólogo von Wexel, Cassirer se plantea qué pasa con el mundo humano, qué pasa con los hombres. ¿Es aplicable? Dice, inicialmente sí, nosotros como sujetos humanos también tenemos órganos sensoriales que nos permiten captar lo que sucede en nuestro alrededor. Tenemos vista, oído, olfato, en fin, más o menos desarrollado, más o menos coordinación con el entorno. Y también tenemos aparatos que nos permiten efectuar las respuestas. Es decir, tenemos movilidad, tenemos gestualidad, tenemos un aparato fonatorio, pero la diferencia radical entre el mundo humano y el mundo biológico, el mundo animal, es la existencia de lo simbólico. Cuando Cassirer plantea lo simbólico, dice, los filósofos clásicos de la Grecia clásica planteaban que la diferencia entre el hombre y el animal era la razón. Sin duda estaban en lo cierto, pero es un concepto insuficiente para explicar el mundo del humano, porque naturalmente hay muchas conductas humanas que escapan el terreno o el campo de lo racional. Pónganse ustedes un crimen pasional, o alguien que produce conductas por fuera de la razón. Sí. Disculpa, ¿qué sería lo simbólico? ¿Para qué? Para las personas. ¿Qué personas? Cassirer y... Bueno, ¿qué sería lo simbólico? a eso voy. Lo simbólico es un complejo entramado en donde inicialmente tenemos lenguaje. Ese lenguaje nos posibilita a los sujetos humanos producir mitos, religiones, arte, ciencia, ideologías. Es decir, que lo simbólico es un entramado donde interviene el lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de lenguaje propositivo o lenguaje proposicional, es decir, un lenguaje que posibilita articular distintos signos con sentido. Sin lugar a dudas, los
los animales se comunican, pero carecen de un lenguaje propositivo. Hay un lenguaje emotivo. Los humanos compartimos con los animales el lenguaje emotivo. Por tomar el ejemplo de un perro, si el perro gruñe, sabemos que está enojado. Si el perro mueve la cola y quiere jugar, sabemos que está contento. Es decir, exterioriza sus emociones como cualquier otra especie y con signos bastante visibles de ira, enojo o alegría. Los seres humanos también manejamos el lenguaje emotivo, pero digamos, también escondemos el lenguaje emotivo. Es decir, si estamos enojados podemos disimular nuestro enojo, podemos ocultar nuestra alegría, es decir, porque existe el lenguaje proposicional, existe el mundo de las ideas, el mundo de las opiniones, el mundo de las ideologías, de las religiones, del arte y hoy también de la ciencia. Ese lenguaje hace que la respuesta que el sujeto humano dé al entorno sea una respuesta demorada. Los animales tienen una respuesta más o menos instantánea o rápida. El mundo de lo simbólico hace como un corte con respecto al círculo funcional y hace que nosotros podamos demorar respuestas. Nos avergonzamos, tenemos miedos, somos víctimas de prejuicio, nos comportamos de manera diferente si estamos en grupo a si estamos solos. Es decir, el hecho de que exista lenguaje hace que aparezca toda la cuestión de lo simbólico. Lo simbólico comporta todas estas características. Hay otra cosa. En el mundo animal hay comunicación. Por ejemplo, las hormigas, las abejas tienen complicados sistemas de comunicación a través de las antenas, a través de distintas danzas o movimientos que hacen, es decir, se comunican. Lo que no pueden es articular significados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que es la marca de la diferencia desde la perspectiva filosófica de Hasider, la diferencia entre el mundo animal y el mundo humano no es solamente la razón, sino la existencia del lenguaje que posibilita entretejer un mundo más complicado, que es el mundo de lo simbólico, donde intervienen todas estas cosas, el arte, la religión, los mitos. Que sería como la parte cultural, digamos. Algo así. Claro, el hombre es, entre otras cosas, productor de cultura. Que eso es lo que vamos a ver inmediatamente ahora cuando abordemos esta parte que es la parte de la perspectiva antropológica. Con respecto a la perspectiva filosófica, ¿alguna duda, algo que quieran aportar? ¿Alguna cosa que no les haya quedado claro? Solamente la razón no alcanza, lo unen con el lenguaje para que eso sea lo simbólico. Claro, la razón no alcanza por una, valga la redundancia, por una sencilla razón. El sujeto humano es víctima también de conductas pasionales, de conductas irracionales. Es decir, el hombre también tiene una, no es solo razón. No me permite a mí hacer la palabra razón no me permite a mí articular la diferencia con el mundo animal. ¿Por qué?
bueno, podemos cometer un crimen pasional, podemos tener una conducta absolutamente por fuera. Hace poco, bueno, escuché en la tele un tipo borracho en San Luis entró y empezó a disparar a mansalva, digamos. O sea, es una conducta completamente por fuera de la razón. Es decir, el hombre no es solamente un bicho racional, también es un bicho pasional. Entonces, no me sirve, no me alcanza la noción de razón para diferenciar al hombre del animal. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene conductas, tiene un lenguaje emotivo, igual que los animales. Lo que sí me posibilita diferenciar al hombre del animal es lo simbólico. Y cuando hablamos de lo simbólico estamos hablando del lenguaje, estamos hablando del mito, estamos hablando de religión, estamos hablando de arte y de ciencia. Es decir, las grandes producciones que hace el hombre y que no hacen los animales. Para decirlo brevemente, el hombre produce herramientas con las cuales transforma la naturaleza en cultura, en objetos de consumo. Desde la época de los neandertales se pulían piedras para transformar esa piedra en la punta de una flecha que sirviera para cazar. Es decir, había rudimentos de construcción de herramientas. Esas herramientas se acumulan en el caso del ser humano y se transmiten de generación en generación. Hay mamíferos superiores, por ejemplo los monos, que son capaces de utilizar herramientas para alcanzar un objetivo, por ejemplo una banana, pero una vez que alcanzan ese objetivo, tiran la herramienta, no la acumulan y no la transmiten de generación. Es lo que es la prueba de laboratorio, ¿no? El diseño con la banana. Hay un autor que nosotros vamos a trabajar en la unidad 3, que es uno de los fundadores del estudio de la guerra. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial se refugió en Tenerife y se dedicó a investigar chimpancés. Tiene luego un trabajo sobre la conducta de los chimpancés. Entonces él notó una cosa muy interesante, y es que el chimpancé puede utilizar herramientas siempre y cuando los elementos estén presentes en su campo perceptual. Obviamente este investigador ponía cajas, ponía una serie de palos que se encastraban entre sí, de manera tal que el chimpancé, dice, podía acomodar las cajas en altura, podía encastrar los palos y alcanzar la banana. Ahora bien, esto por otra razón le importaba a Peter, porque él decía que el aprendizaje, en realidad lo que él estaba estudiando, o uno de sus objetivos era cómo se aprende. Y en realidad estaba respondiéndole a la escuela conductista, que supone que el aprendizaje, digamos, es la conexión entre un estímulo y una respuesta. Y él dice que se aprende no por repetición, sino por una comprensión súbita, o en inglés insight. Dice, el chimpancé ensaya y ensaya y ensaya y súbitamente se da cuenta, utilizando los elementos que están en ese campo perceptivo, que apilando cajas y encastrando palos puede alcanzar aquello que quiere. Es decir,
Lo que Keller estaba investigando era el tema de cómo se produce el aprendizaje en un animal. Y en realidad lo que quería justamente era probar de que no era la mera repetición lo que conduce a aprender algo, sino el insight o comprensión súbita teniendo en cuenta los elementos que estaban presentes en ese campo perceptivo. Ahora, una vez que obtuvo la banana, tiró las cajas, el palo y se olvidó. Y ayer tiene está agotado hace muchos años, pero hay un libro que es la autobiografía de ayer, que son una serie de reportajes que le hacen a él, donde él hace todo un recorrido por su obra, rescata mucho esta experiencia de Keller y la profundiza, porque dice que Keller llegó a darse cuenta en otro de sus experimentos era que la banana estaba en una especie de jaula que se podía abrir con determinadas fichas y los monos lograron encontrar cuál era la ficha que encajaba y que abría la puerta y darse cuenta de cuáles eran las fichas truchas. Es decir, había una inteligencia en el animal, en el chimpancé, muy próxima a la inteligencia humana. La gran diferencia es que la inteligencia del animal llega hasta un punto, el ser... No transmite igual. Claro, primero no acumula y no transmite de generación en generación. Porque digamos que la comparación que hace Keller es entre el bebé humano y el chimpancé. Un bebé humano cuando nace, como lo vamos a ver en un ratito, no está en condición, tiene toda una dotación que a futuro le va a posibilitar superar ampliamente al chimpancé. Pero en el comienzo el chimpancé va a superar al humano. Ya vamos a ver por qué. ¿No transmite lo aprendido a través de la mimética? No, los animales no. Había leído yo algo así. Sí, hay, digamos, experimentos con la inteligencia animal, hay muchos. Todo tiene que ver con la obtención rápida del alimento, digamos. Ya eso te marca digamos, la inteligencia está ligada solamente a ese aspecto. El animal no manipula signos. Esa es la enorme diferencia entre el mundo humano y el mundo animal. Sin lugar a dudas, los animales se comunican entre sí. Ustedes habrán visto, bueno, qué sé yo, hay manadas con un líder, un macho alfa, una macho alfa, hay ciertas jerarquías, pero no hay mundo de los signos. Pero al no tener un mundo simbólico. No hay lenguaje propositivo. De hecho, dice Levi-Strauss, dice, nada hay en el aparato fonatorio de un chimpancé que no le, digamos, estaría en condiciones de poder articular fonemas y no lo hace. No lo puede hacer. Es decir, el lenguaje es lo que separa, o es el corte que existe entre el continuum biológico y el mundo humano. Entonces, no es la razón, sino que es, desde la perspectiva de Garcider, lo simbólico. Y dentro de lo simbólico, la herramienta de las herramientas es el lenguaje. Ya vamos a ver, cuando llegamos al segundo parcial, toda una corriente de pensamiento rusa que plantea, Vygotsky, que plantea el lenguaje como la herramienta de las herramientas. O sea, la herramienta distintiva del hombre frente al mundo animal.
Entonces, desde la perspectiva de Cassirer, desde la perspectiva filosófica, lo simbólico es lo que hace un cortocircuito, un corte, un círculo funcional que hace que produzcamos respuestas demoradas y no respuestas inmediatas. Esas respuestas demoradas están viciadas de prejuicios, de opiniones, y todas esas conductas son lenguaje. Desde la perspectiva antropológica, bueno, es muy importante, Lévi-Strauss se dice que es el fundador del análisis estructural. Entonces es importante que nosotros veamos... Perdón, no lo escuché. ¿Quién? Lévi-Strauss. Es un antropólogo y etnólogo. Se murió hace poquitos años, vivió 101 años y hasta su año 101 seguía trabajando en el Collège de France, produciendo prácticamente toda la obra de Lévi-Strauss la desarrolló en el sur de Brasil, en áreas limítrofes con la Argentina. Hay un libro de él muy interesante que está agotado hace muchísimo, que se llama Tristes Trópicos, que lo tenía en Urreva, que es más o menos como el cuaderno de bitácora o el diario que él llevó mientras estaba en Brasil estudiando los grupos Gororo y Namicuara. Bueno, Lévi-Strauss es el iniciador del llamado análisis estructural. La palabra estructura es una palabra que la van a encontrar mucho en esta materia. De hecho, vamos a desarrollar las corrientes estructuralistas en psicología. La Gestalt es estructuralista, Piaget es estructuralista, pero el análisis estructural, el autor, digamos, el análisis estructural ¿qué quiere decir? ¿Qué es la palabra estructura? ¿Qué designa la palabra estructura? Un sistema, muy bien. La primera aproximación es que la palabra estructura designa cómo algo está construido, está en relación a la noción arquitectónica. Rápidamente, esa idea atraviesa el campo de la biología, el campo de la medicina, y nosotros decimos que cuando estudiamos los distintos, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, son unidades interdependientes, o sea que una estructura es una unidad o un conjunto no de partes aisladas, sino de miembros que mantienen una relación de interdependencia. Entonces, no es un conjunto de partes, sino un conjunto de miembros que mantienen relaciones de interdependencia, de manera tal que si yo altero una de las partes, eso repercute en el conjunto, en la totalidad. Los primeros que dijeron estos fueron los psicólogos de la Gestalt. Cuando comenzaron a estudiar el fenómeno de la percepción, decían, nosotros percibimos totalidades. Cuando percibimos una silla, percibimos la silla en su conjunto. Solo en un segundo momento
vamos a observar que la silla es negra, deforme, que tiene tal textura, pero en principio percibimos unidades, percibimos un perro, un gato, y solo después vamos a ver de qué raza, de qué color, de qué tacto posee esa unidad que nosotros percibimos. Es decir, no percibimos conjuntos de partes. ¿Cómo? Digamos, me explico, una puerta y una unidad, ¿a qué se debe eso? A que la percepción humana funciona percibiendo unidades. Eso es en respuesta a Google, que buscaban, esto lo vamos a ver un poco más en extenso la próxima tutoría, que buscaban la parte más pequeña de esa estructura, porque pensaban que conociendo la parte más pequeña podían recomponer asociativamente el todo. Así como en la física o en la química buscaban la partícula más elemental, por ejemplo el átomo, en la medicina y la biología fue la célula, la psicología originalmente la partícula más elemental que encontró es la sensación. Y se pensaba que asociando distintas sensaciones yo recomponía todo. Frente a eso reacciona la Gestalt, diciendo que en realidad nosotros percibimos totalidades, no percibimos particularidades. Solo en un ulterior análisis, en un ulterior momento, vamos a ver que cada cosa que percibimos está compuesta por una sensación de color, de textura, de color, etc. Entonces, el análisis estructural de Levi-Strauss quería hacer esta mención a la palabra estructura. Sí. Disculpe, podría asociarse también con el concepto que uno puede tener, por ejemplo, eso es un árbol, pero no sé si es de manzanas o de peras. ¿Para qué no entendí la primera parte de la pregunta? Eso se puede asociar con el concepto que tengo como tal. De que el ejemplo es un caballo, pero no sé si es blanco y ya no puedo entrar en característica de eso. Sí. Pero bueno, la totalidad. Claro, vos ves un caballo, sabés que se trata de un caballo. Después verás si es negro, si es marrón, o como digamos el ejemplo del árbol. Bueno, lo que vos preguntás por qué esto es así. Bueno, porque el sistema nervioso nos posibilita percibir de esa manera, no fragmentariamente. Es decir, nuestros sentidos hacen que percibamos de esa manera. Bueno, cuando veamos la Gestalt vamos a ver otros ejemplos, ¿no? No quiero abundar en la teoría de la Gestalt porque la vamos a desarrollar en unas clases más. Pero ¿por qué traía a colación esto? Porque la palabra estructura tiene que ver con la idea de análisis estructural y la idea de que cada cosa, cada estructura es un conjunto interdependiente de miembros y no una sumatoria de partes. Eso es la idea que quiero que ustedes rescaten de esto. A Levi-Strauss, digamos, le interesa marcar cuál es la diferencia entre también el mundo animal y el mundo humano, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Él va a decir, va a arrancar todo su capítulo reflexionando sobre algo que está en el origen del pensamiento social y es la idea de que existe un estado de naturaleza y un estado de sociedad. Los fundadores de la ciencia social, Hobbes, Locke, Rousseau, plantearon que existía un estado
estado presocial de la humanidad o un estado de naturaleza que en algunos casos es un estado de anarquía, de lucha del hombre con el hombre, de ausencia de reglas, como es el caso del Hobbes, y para poder salir de ese estado de anarquía, de ese estado de lucha permanente que el hombre tenía con el hombre, se inventa la sociedad, que sería algo así como un conjunto de reglas. Esto está cuestionado por Levi Strauss, porque él dice es imposible discernir un estado previo o un estado presocial en la historia de la civilización. El hombre, desde que es hombre, desde la época de los neandertales que cazaban las flechas, dice, por el solo hecho de fabricar herramientas y de asociarse entre sí, formaban una sociedad. Por el solo hecho de formar una sociedad, tenían reglas que articulaban las relaciones o intercambios entre los miembros de ese conjunto, de esa sociedad, de ese clan. Es decir, no hay un estado previo de naturaleza y no hay un estado posterior de sociedad. Hay un ejemplo muy lindo que da Levi Strauss, que es un ejemplo que él lo saca de Locke. Locke dice, vieron que es, digamos, en todas las culturas suele haber una gran cantidad de niños que tienen miedo a la oscuridad. Eso lo podemos observar en la cultura que nosotros conocemos, la cultura occidental, pero también hacia atrás en el tiempo y en otras culturas. Entonces Locke se plantea, el miedo que un niño tiene a la oscuridad es producto de su animalidad, de su parte biológica o de los cuentos de la nobleza. Pregunta que es muy interesante porque lo que está planteando es que hay una articulación entre lo biológico y lo cultural en el caso del hombre. En el mundo animal tenemos solamente una cuestión biológica. El animal siente hambre, caza o es cazado. Siente necesidad de reproducirse y se acopla con la primera hembra que le posibilite esa posibilidad. En el mundo humano hay un conjunto de reglas y hay una en particular, dice Levi Strauss, que es la regla de las reglas, digamos, y es la prohibición del incesto. Toda sociedad humana se caracteriza por tener una mujer interdicta. Y esa mujer interdicta en todas las culturas es la madre. A la madre se le agregan otras mujeres, aparecen en el texto, puede ser la hermana mayor, puede ser la hermana menor, la tía, en fin. La idea es que esta prohibición del incesto proyecta a las mujeres por fuera, o sea, el hombre debe buscar las mujeres para unirse por fuera del clan familiar. Esa es la noción de prohibición del incesto. Los animales no tienen esta cuestión. Es decir, un animal, supónganse que es el león, el perro, puede interiormente tener relaciones sexuales con la madre, con la que lo procreó. Eso no es posible en el mundo humano. Es la prohibición o es la interdicción que funda un
estado que podemos denominar que es el estado social. Toda sociedad humana se caracteriza por la prohibición del incesto, que es la regla que excluye a las mujeres del clan y que funda la llamada exogamia. Dentro da ahí una serie de... se han mencionado muchas excepciones a la regla. Entonces cita, por ejemplo, el caso de las castas faraónicas en el antiguo Egipto, el caso de los incas, el caso de Madagascar, en donde, digamos, para preservar los lazos sanguíneos de casta dinástica, los faraones tenían relaciones con miembros de su propia casta, miembros de su propia familia, por ejemplo, una hermana. Pero dice, por fuera de esa casta gobernante, de ese sector minúsculo de la sociedad, la prohibición del incesto funcionaba como la regla para el resto de las sociedades. Es decir, que esas excepciones, como la de los faraones o como la de los incas, no alcanzan para contradecir que la prohibición del incesto es la regla que funda, digamos, la característica de lo humano y que lo hace diferente del mundo animal. Entonces, el eje biológico, el eje natural, es lo universal, es lo que es común a todos. La cultura es lo particular, cada cultura tiene sus propias particularidades. La prohibición del incesto es la única regla cultural que es universal. Y que, ¿cómo va a definir entonces a la cultura de Levi-Strauss? Dice, es el intercambio mutuo, reglado, de mujeres, de palabras y de bienes. Es decir, hay modos de producción, modos de transformar la naturaleza en objetos de consumo, el modo de producción capitalista, el modo de producción comunista, hay modos de intercambio que fundan la exogamia, es decir, la búsqueda por fuera del núcleo familiar de las mujeres, y intercambio de palabras, es decir, de signos. Eso es lo que funda la... ¿Una duda con respecto a esto? Esto que está explicando acá en la selección de texto. Claro, eso está en En la página 7. Capítulo 1 de las estructuras elementales del Galeco, que está en ese texto. Bueno, y por último está la perspectiva psicológica. La perspectiva psicológica lo que va a plantear es la dimensión, la importancia del otro en la constitución del sujeto humano. A diferencia de cualquier especie animal, el hombre nace premadurado, es decir, nace sin tener completo el desarrollo del sistema nervioso central. Nace desmielinizado. Eso hace que un bebé, por ejemplo, no pueda sostener la cabeza, no pueda estar parado. A diferencia de otras especies que apenas nacen, pueden pararse
pueden deambular por sus propios medios. Esa autonomía relativa que tienen los animales cuando nacen, en el caso del sujeto humano, es la indefensión total. Lo único que nosotros traemos cuando nacemos es el reflejo de succión. Sí. Perdón, y esto, como nosotros, entre comillas, no entiendo lo que dice. no sé, poniendo a Darwin, venimos de las especies, esto se perdió, esa importancia, bueno, sobrevivir solo, de sobrevivir, por decirlo de alguna manera, rápidamente, que tienen los animales que en los seres humanos, por eso necesitamos calor. No, se perdió, siempre fue así. Pero digo, citando a Darwin, ¿no? Citando a Darwin, por la constitución que tienen las especies. Si nosotros somos una cadena de evolución, esta cuestión de la importancia de los seres humanos se perdió en algún punto. O sea, eso fue lo que nos definió. No tenemos manera de saber qué pasó, por ejemplo, con los primeros primates, si se podía parar o no. Podemos hablar del sujeto humano que se desde la antigüedad ahora, desde la antigüedad ahora, desde los neandertales ahora, el sujeto humano nace completamente indefenso porque no tiene desarrollado el sistema nervioso central cuando nace. Completa la maduración luego fuera del útero. Los animales no. Los animales nacen y más o menos tienen. No soy un especialista en antropología física como para responderte en qué momento eso se perdió. Simplemente, digamos, desde que el hombre es hombre, se observa esta cuestión. Es decir, hay en el nacimiento un predominio de la matriz biológica que rápidamente va cediendo lugar a la matriz social, porque digamos que cuando el sujeto humano nace a un punto que ya está constituido, nace a un mundo de lenguaje. Es más, antes de nacer tenemos un nombre asignado, tenemos deseos puestos sobre nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos son identificaciones por deseos de los padres. Es decir, no tenemos autonomía física y tampoco tenemos autonomía psicológica. Es una autonomía relativa, es decir, aproximada. Entonces, en otras especies biológicas, apenas, qué sé yo, un potrillo nace, se puede parar sobre sus patas, se puede deambular. Cualquier mamífero superior puede más o menos pararse y deambular. Bueno, el bebé humano no lo puede hacer. Tiene un periodo muy prolongado hasta que puede coordinar, terminar su mietización, terminar el desarrollo de su sistema nervioso, lo que le va a posibilitar tener movimientos prensiles más finos, ajustar la marcha, poder sostener la cabeza, en fin. Esa indefensión biológica es una marca de origen que tenemos los seres humanos con respecto al mundo animal. Y la radical dependencia con respecto al otro, la constitución subjetiva, también es una diferencia notable. El mundo animal se maneja a través de los instintos. El saber viene dado por una herencia instintiva.
Nosotros necesitamos un lento proceso de construcción de la subjetividad y eso lleva un tiempo muy prolongado. Entonces, ustedes en el texto ahí van a encontrar que existe la matriz biológica y la matriz social. Y van a encontrar que hay un predominio de la matriz biológica al comienzo que rápidamente va cediendo lugar a la matriz social. Yo eso, en su punto personal, lo corregiría un poquito y diría que la matriz social está de entrada. Es decir, nosotros nos vamos a ir inscribiendo como podamos en esa matriz social. Esa matriz social inicialmente es la mamá, o quien cumpla la función de madre. Posteriormente aparecerá el padre y después aparecerán otras instituciones como el colegio, los pares, es decir, que lo social está de entrada. Nosotros nos vamos inscribiendo de a poco y como podemos, a medida que va madurando nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, en esa matriz social. Pero bueno, esa dependencia del otro, esa alteridad radical que tiene el hombre, es algo que me permite a mí ganar la cuestión del lenguaje, la cuestión de lo simbólico y el deseo de nosotros sobre mí. ¿De qué otros? De la madre, básicamente, ¿no? O de quien cumpla esa función. Hacemos cosas, sobre todo los niños, digamos, no los niños, digamos, para agradar al otro, para agradar a la madre. Dependemos de esa opinión, o luchamos por esa opinión, pero digamos, siempre se relaciona al otro, por apoyo o por oposición. ¿Esto queda claro? Porque esto es, digamos, es la marca que nos hace diferentes. Con estos elementos que provienen de la perspectiva filosófica, de la perspectiva antropológica y de la perspectiva psicológica, le vamos a dar espesor, cuerpo a qué cosa es el ser humano, que es el objeto de estudio de la psicología. También podemos decir que el ser humano es estudiado por la sociología, por la antropología, es decir, el conjunto de las ciencias humanas se encargan del ser humano y de su especificidad. La psicología, ya lo vamos a ver en la clase que viene, va a tener marcas diferenciales con respecto a las otras ciencias. Hay un ejemplo interesante que da Stroop y que, digamos, no quería olvidarme de este punto. Yo les mencioné al principio el tema de las actividades y de realizar las actividades que figuran en la guía y que figuran en el campus. Hay un par de actividades que son muy importantes para la comprensión de estas perspectivas. Una tiene que ver con la perspectiva antropológica y otra con la perspectiva psicológica. El primer caso es una actividad que tiene que ver con el llamado caso Víctor. En el siglo XVIII, yo les decía que había una preocupación muy viva por entender el estado de la naturaleza, el estado de cultura. Aparece en Francia un llamado niño salvaje o niño lobo en una cueva en el centro de Francia y es investigado por un psiquiatra muy importante de Francia de la época que se llamó Binet. Binet forma parte del corpus de la psiquiatría clásica.
chico, lo interna ahí, lo estudia, lo investiga. Y entonces, la primera cuestión, que es sobre lo que pone el eje es plantear que no es que el niño nació aislado de la sociedad y por eso no articula fonemas, sino que este chico es un chico que tiene déficits y por esos déficits que tiene es abandonado por la familia en una cueva. ¿Se entiende? De todas maneras, Binet se pone a trabajar y le enseña la palabra lait, que en francés quiere decir leche. Entonces se pone contento cuando este chico, en presencia del objeto leche, dice, alcanza a pronunciar lait. Entonces, bueno, Binet primero se entusiasma, pero rápidamente se da cuenta de que en realidad lo que Víctor hacía cuando decía le era manifestar la satisfacción por la aparición de ese objeto que le gustaba ver. Es decir, no era la mera repetición, no era que había aprendido, lo que realmente marcaría el aprendizaje de una palabra es poder hablar en ausencia del objeto. Si cualquiera de nosotros decimos leche, no necesitamos tener presente la taza de leche. En el caso de Víctor, la repetición en presencia de la leche mostraba la satisfacción, era un lenguaje emocional y no un lenguaje propositivo como mismo conocemos así. Claro, hay otros ejemplos que son muy interesantes que están en la guía de actividades. Y el otro caso que quería traer a cuento, a los que vayan a estudiar psicología, es un autor que lo van a tener que ver en muchas materias, sobre todo la psicología evolutiva. Hay un psiquiatra y psicoanalista de origen austríaco, pero emigrado a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, que se llama René Spitz. Este psicoanalista escribió un libro que se llama El primer año de vida y trabajó básicamente con niños hospitalizados. Bueno, las conclusiones que saca son las siguientes. En una nursery hay aproximadamente, veía que había más o menos 10 niños por cada enfermera. Entonces lo que notaba era que había un retraso de la maduración psicomotora de estos niños con respecto al desarrollo normal de un niño, es decir, de la relación uno a uno de un niño con la madre. Al tener que repartirse la nurse con 10 niños, esos niños tenían un retraso madurativo muy considerable. Esto viene a cuento porque uno de los ejes fundamentales en el desarrollo del punto de vista de la perspectiva psicológica es el afecto. Sin el afecto, sin el amor, seguramente un sujeto humano moriría. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Los veo muy callados. No sé si están cansados por la hora.
olvidados de la unidad 1. Está, cuando vos entras a la solapa de textos, bueno, ahí lo que tiene de bueno es que te permite vincular con problemas, digamos, vincular la teoría con problemas concretos. El caso del Víctor es un caso concreto. Hay otro caso, otro chico de un grandez. Y el caso del Fitz también es un caso concreto. Entonces, lo interesante de las actividades es que al final tienen como la solución, cómo se debería entrar el problema. Obviamente es interesante que ustedes el final realmente realizar la actividad. El secreto de esta materia, de cualquier materia, es que ustedes vayan leyendo semanalmente, de forma tal que cuando lleguemos al parcial, ustedes prácticamente tienen la materia preparada. Porque intentar leer todo junto para el parcial, sin visitar el campo, sin asistir a tutoría, es como un poco complicado. Se puede, pero digamos la idea es que de a poco vayan leyendo y vengan a la tutoría con el material leído y que bueno, tengamos que haya muchas dudas, que haya muchas participaciones, porque eso enriquece el desarrollo de una clase, ¿no? ¿Está todo claro? Sí, le hago una pregunta, profe. Para la próxima clase que tendríamos que traer leído. Yo todavía no pude ingresar en el GPS para ver lo que hay que leer. Conceptos preliminares y ¿Todo completo? Sí, este va completo. Y de la selección de textos de la fuga tiene que leer Strauss y y casi. Cassirer. No es mucho. El capítulo de Cassirer es una hojita. Pensé que eso era para esta clase, por eso le preguntaba. Bueno, sí. Es mejor el caso, pero no. Para la próxima, pues nosotros ya la próxima vamos a trabajar aún digamos, el surgimiento de la psicología como una ciencia y vamos a trabajar un poco la cuestión del positivismo y la cuestión del darwinismo y un poco de algunas nociones de epistemología. Entonces es importante que si leen este texto completo más Lévi-Strauss y Cassirer y se da un paseíto por el campo, si leen alguna de las actividades, más que suficiente. Okay. Imposible no voy a pedir. Cada uno va a ir buscando su ritmo, su método, qué sé yo. A algunos les resulta mejor empezar por acá, a otros les resulta mejor empezar por los textos fuentes, cada uno pruebe. La otra cosa que es interesante es que lean los apuntes de cátedra. Los apuntes de cátedra